Hola, ¿qué tal? Muy estimado grupo de confirmación en Cristo Jesús. Queridos amigos, vamos a aprovechar este tercer vídeo para dar un paso hacia adelante y acercarnos a esa segunda fuente, roca, lámpara, como le queráis llamar, para conocer y amar más a Cristo Jesús, para entrar cada vez más en comunión con Él y Él actúe cada vez más en nosotros hasta que podamos llegar a decir como San Pablo: para mí la vida es Cristo. Muy bien, entonces vamos a acercarnos ahora a esa segunda fuente que son las Sagradas Escrituras. Aquí tenemos que tener algo en cuenta. Bueno, antes de continuar, os lo recuerdo. Lo que estamos intentando a través de estas charlas es abrir las ventanas para abriros a vosotros los ojos, para que sepáis dónde acudir y con qué herramientas, por qué senderos podéis caminar para disfrutar del agua de estas fuentes, de la solidez y de la luz de estas fuentes, en este caso de las Sagradas Escrituras. Muy bien, entonces lo que os voy a dar a continuación es como una especie de llaves para que podáis entrar en ese jardín de las Escrituras, en ese paraíso de la palabra de Dios. Muy bien, lo primero a tener en cuenta, que es palabra de Dios, y por tanto tenemos que recibir, respetar y mantener esa palabra de Dios y no añadir ni quitar nada de esa palabra que nos ha sido revelada y entregada y que se conserva en la Iglesia Católica. Así pues, mucho respeto a la palabra de Dios. En segundo lugar, bueno, pues que son 73 libros. Qué vergüenza, ahora mismo no recuerdo cuáles pertenecen al Antiguo y cuáles al Nuevo, pero bien, son 73 libros de las Escrituras, porque para que lo sepáis, la palabra Biblia es del griego y significa libros, de ahí biblioteca. Entonces, por eso la Biblia es una colección de varios libros, de unos 73 libros. Aquí ya el número depende o no de una división, pero bien, podemos dejarlo así, redondearlo y dejarlo en 73 libros. Entonces, recordad, lo primero, mucho respeto. Lo segundo, bueno, son esos 73 libros, donde tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y esto se va a mantener así. Siempre vamos a hablar del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero conviene hacer una aclaración. Esto tenéis que entenderlo muy bien, porque no se trata de Antiguo y Nuevo Testamento. No, ese sonido no existe en la palabra de Dios. Tendríamos que hablar de, por supuesto, esto es para que nos entendamos, no es que yo ahora voy a hacer una manifestación, no, pero para que nos entendamos. Podríamos hablar de primeras alianzas cuando hablamos del Antiguo Testamento. Y cuando hablamos del Nuevo Testamento estaríamos hablando de la alianza definitiva, porque Dios va haciendo varias alianzas con su pueblo, hasta que ya hace una alianza nueva y definitiva en la sangre de Cristo Jesús. Entonces digo esto para que se vea la continuidad, que es una comunidad que va peregrinando a lo largo de la historia. Pero bien, obviamente para motivos ya de estudio, pues se mantiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero quería hacer ese matiz de las alianzas, porque es que eso, si lo contemplamos así, Antiguo y Nuevo Testamento es como romper. Y recordad, no se trata de esto, es un río que fluye y fluye y fluye. Muy bien, dicho esto, para acercarnos a esas primeras alianzas y a esos primeros libros de las Escrituras, hay una mnemotécnica que es muy fácil, las 5 T's. Hay 5 palabras que comienzan por la letra T que son claves en las antiguas alianzas, en el Antiguo Testamento. La palabra tierra. El pueblo de Israel, siempre estaba buscando en peregrinación, caminando, dirigiéndose hacia esa tierra prometida. Vale. Otra palabra que comienza con la letra T, fundamental, el templo. El pueblo de Israel se sentía súper orgulloso porque ellos tenían el templo donde se adoraba al único Dios, al Dios de los dioses, que ya sabemos que Dios solo hay uno, pero al Dios de los dioses. Todos esos otros dioses, porque había una práctica religiosa muy intensa, que dejaba mucho que desear,
pero creían en muchos dioses. Bien, entonces el pueblo de Israel ahí, cuando ya finalmente llega en su tierra, con su templo y también el trono. El trono era muy importante para el pueblo de Israel porque en ese trono del rey David algún día se iba a sentar el Mesías. Otra palabra que comienza con la letra T, muy importante para el pueblo de Israel y para que nosotros nos acerquemos a las Sagradas Escrituras, es la tradición. El pueblo de Israel se iba comunicando, enseñándose unos a otros cómo debían orar, cómo debían comportarse con la mujer del prójimo, cómo debían de comportarse con el tema de la comida, con las mujeres, etcétera, etcétera, con el pobre, con la viuda. Una tradición que se iba comunicando. Y como decía, cómo rezar, cómo orar a Dios. Y ahí tendríais el libro de los Salmos. Entonces el pueblo de Israel en su tierra, con su templo, con su trono, con su tradición y con su Torá, es decir, con su ley. Y aquí es donde entrarían los 5 primeros libros de las Escrituras, que es lo que se llama el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, recordadlo por favor. Si algún día queréis leer algún libro de las antiguas alianzas, de las primeras alianzas, recordad estas 5 letras. Por tanto, si leéis algo del rey David, estamos hablando aquí, esto está aquí en el trono. Si estáis leyendo algún libro algún pasaje del Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, la Torá, la ley del pueblo de Israel. Si leéis algo de los Salmos, de los Proverbios, del Eclesiastés, del Eclesiástico, de la sabiduría, está la tradición del pueblo de Israel. ¿Cómo pensaba el pueblo de Israel? ¿Cómo se colocaba a él delante de Dios, de la creación, de la familia, de los hermanos, etcétera, etcétera? Bien, ¿qué más os puedo decir? Y también aquí, cuando hablamos de la palabra trono, donde se fueron sentando los reyes de Israel, siempre que hablamos de un rey, inmediatamente estamos hablando también de un profeta. Entonces ahí estarían los libros proféticos. Total que en esas primeras alianzas tenemos el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tenemos los libros históricos, donde nos van relatando esa historia del pueblo de Israel. Tenemos los libros y donde, por supuesto, donde se habla de los reyes. El rey David, el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón, etcétera, etcétera. Los libros proféticos, donde están los profetas, desde Ageo hasta Zacarías. Los libros sapienciales. Entonces, como os digo, tenéis estas 5 claves para acercaros a las primeras alianzas. El pueblo de Israel, bueno, lo primero es el pueblo. Entonces, el pueblo en su tierra, con su templo, con su trono, con su tradición y con su Torah. Todo lo que leáis de las primeras alianzas del Antiguo Testamento lo podéis encasillar, ubicar ahí. Pasamos ya a esa alianza definitiva, nueva y definitiva, última y definitiva en Cristo Jesús. Esto es muy sencillo. Cristo Jesús viene a dar plenitud a esas 5 T's, ¿vale? Porque Cristo Jesús funda la iglesia dentro del pueblo de Israel y por eso somos el nuevo pueblo, que nuestro padre en la fe es Abraham. Entonces Cristo Jesús funda la iglesia y entonces, ¿qué ocurre? Nos va a dirigir a un nuevo cielo y a una nueva tierra, en la Jerusalén celestial. Seguimos peregrinando, pero ya una tierra que nada ni nadie nos la podrá quitar. Luego, ya Él es el Rey definitivo que se ha sentado en el trono del Rey David. Él es el templo donde se ofrece la adoración perfecta a nuestro Padre Dios. Gracias a Él, esa tradición y esa Torá, esa ley, no solamente está escrita en tablas de piedra, o fue escrita en tablas de piedra, sino que se escribe en nuestro corazón.
Gracias a Cristo Jesús, Él nos da la fuerza para cumplir la ley de Dios, pero diríamos, no sé, como de forma natural, de forma más espontánea, y no como a la fuerza, porque ya tenemos esas fuerzas del Hijo de Dios. Muy bien, entonces Cristo Jesús viene a dar cumplimiento a esas 5 T's, ¿ok? Y entonces ya veríamos los libros de la nueva y definitiva alianza. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, luego las cartas de San Pablo, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, etcétera, etcétera, hasta llegar al Apocalipsis. Ahí veréis continuamente cómo Cristo Jesús viene a dar plenitud, a consumar esas 5 T's. Y luego, bueno, pues también una manera de acercarnos al Nuevo Testamento, a esa alianza nueva y definitiva, es conocer a Cristo Jesús. Que ya esto lo quería dejar para otro momento, pero ya que salió, lo decimos. Todo lo que se puede decir acerca de Cristo Jesús está en estos 5 puntos. Su encarnación, como se encarnó, tuvo unos padres, José y María. Como se encarnó, le pusieron un nombre, Yeshua, el Emanuel, el Dios con nosotros, Yeshua, el Dios que salva. Como se encarnó, tuvo una infancia. Luego Jesucristo, como cualquier persona, habló. Segundo punto, todo lo que dijo Jesús. Nos enseñó a orar, pronunció grandes discursos, el sermón eucarístico, etcétera, etcétera. Tercero, como cualquier persona, se movió, trabajó, obró. Obras de la vida común, trabajó y ya signos milagrosos. Los milagros, los exorcismos, etcétera, etcétera. Cuarto punto, como cualquier persona, sufrió. Y especialmente sufrió en la cruz. Y en ese quinto punto de toda la vida de Cristo Jesús, podríamos hablar de lo que ganó para nosotros, porque ganó para nosotros la vida eterna. Entonces, en síntesis, querida familia, nos falta un tercer punto, pero bueno, vamos ya sintetizando, nos estamos acercando a las Sagradas Escrituras, que es más, lástima que no tengo una Biblia aquí, porque lo haría, y no sería faltar al respeto, la pondría aquí y me pararía sobre la palabra de Dios, porque esa sí es la roca de las rocas, y viviendo sobre la palabra de Dios, apoyados, nos podremos tambalear, pero nadie nos podrá derrumbar. Muy bien, entonces vamos sintetizando. Para acercarnos a esta segunda fuente, que es la palabra de Dios, es importante, por supuesto, contemplar al pueblo de Dios, el antiguo pueblo y el nuevo pueblo. Es que esto de antiguo no me gusta ver. El primer pueblo y el segundo pueblo nuevo y definitivo, que es la iglesia, eso sí. Entonces, vemos en las Sagradas Escrituras, en esas primeras alianzas, que es muy importante las 5 palabras que comienzan con la letra T. Tierra, templo, trono, tradición, Torah. Todo lo que leáis de esos libros del Antiguo Testamento, lo podéis encasillar ahí. Y entonces ya, por supuesto que toda la palabra de Dios responde a quién creó, quién es Dios, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, quién es la iglesia, a qué estamos llamados los hombres a nivel personal, individual, comunitario, de dónde venimos, hacia dónde vamos. A todas esas preguntas responde la palabra de Dios. Y decíamos que en el Antiguo Testamento encontramos al Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret, que viene a dar cumplimiento y plenitud, a consumar esas 5 palabras con la letra T. Y ya vamos a añadir un último punto para ya acabar. Cuando decidáis leer algún pasaje de las Escrituras, haceros estas 5 preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el contexto? ¿Cuáles son los personajes? ¿Y cómo están esos personajes? ¿Cuál es el diálogo? Perdón, ¿qué diálogos hay? ¿Hay algún objeto sensible? Yo qué sé, una mesa, una jarra, una sepultura. Y quinto punto, ¿qué me dice esa palabra a mí? Que sería como la reflexión teológica, pero buscando un mensaje para mí. Por poner un ejemplo,
la muerte de Lázaro. Muy bien, ¿cuál es el contexto? Un contexto de muerte, un contexto de, imagínate, no podemos hacer nada. Ahí están sus hermanas Marta y María. Un contexto de desilusión, pero ¿y dónde está Jesús de Nazaret? Que le avisamos. Y si hubiera venido a la primera, no hubiera muerto mi hermano. Pues todo eso, imaginaros, solamente decir el milagro de Lázaro. Y ya todo lo que uno puede todo lo que uno puede decir. Entonces el contexto. Entonces estamos hablando de un contexto de muerte, porque ya olía mal. Llevaba 4 días. ¿Cuáles son los personajes? Marta y María. ¿Y quiénes eran? Bueno, por supuesto Jesús, los discípulos y el muerto, Lázaro. Pero imaginaros, las hermanas, o sea, un vínculo de sangre, un vínculo afectivo familiar, por tanto, estaban deshechas, estaban destruidas, porque era de diríamos, la familia mejor amiga de Cristo Jesús, diríamos sus mejores amigos, y no estaba allí Jesús. Entonces el contexto, los personajes, el diálogo, que aquí por poner un ejemplo, porque ya nos podríamos quedar todo el día contemplando el milagro de la resurrección de Lázaro. Por ejemplo, cuando Marta le dice, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. En medio de ese dolor, a Marta no hay quien le quite de la cabeza, o vamos, no hay quien pueda con su fe. Ella sigue creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Muy bien, Lázaro, sal fuera, dice Cristo Jesús. Y Lázaro salió fuera, para que veáis la palabra poderosa de Cristo Jesús. Cuarto punto, a ver, ¿hay algún objeto, hay algún olor? Sí, hay olor a muerto. Y hay una tumba, y hay unas vendas que están envolviendo a un hombre de pies a cabeza. Pues porque está muerto. Pues Cristo Jesús puede contra esa corrupción y por eso el olor. Cristo Jesús puede contra esas vendas y puede contra esa tumba. Lázaro sale fuera y Lázaro sale de la muerte. Y quinto punto, pues entonces ya, a ver, ¿qué me dice a mí la palabra de Dios? Bueno, pues esto me dice a mí que es importante, por una parte, que yo pida por los demás y que otros pidan por mí. Porque gracias al aviso que le dieron Marta y María a Jesús, Jesús se movió. Tardó un poco, quiso hacerlo así para que lo de su padre, pero allí llegó. Luego también, bueno, pues puede ser que, a lo que se me viene ahora, que es un ejemplo, cuando nosotros estamos en una habitación, puede que haya un olor mal, puede que haya un olor feo, incluso que nosotros sabemos causa de ese mal olor, pero como estamos acostumbrados, pues no pasa nada. Pero entonces puede ser que nosotros tengamos algo de muerte en nuestras vidas y no nos damos cuenta. Así pues, sería un momento oportuno, bueno, en ese momento es un momento oportuno para decirle a Cristo Jesús, dime, sácame de esta tumba, sácame de esta muerte en la que estoy. Entonces, en síntesis, querida familia, nos hemos acercado a la segunda fuente para conocer y amar más a Cristo Jesús, que son las Sagradas Escrituras. Os he dicho que es muy importante tener en cuenta para las primeras alianzas esas 5 palabras que comienzan con la letra T. Es importante contemplar a Cristo Jesús en esa nueva y definitiva alianza como el que viene a dar cumplimiento a esas 5 T's. Y ya está. Y os he dado un consejo cuando ya os decidáis a leer un texto. Contexto, personajes, diálogos, objetos, olores y quinto punto, ¿qué me dice a mí esa palabra? Porque uno siempre puede interiorizar la palabra de Dios y de eso se trata, de que esa palabra me interpele a mí. Yo ahora mismo he quedado un poco tocado. ¿Estaré yo oliendo mal? ¿Estaré yo muerto en alguna dimensión de mi vida y no me he dado cuenta? Cristo Jesús, resucítame. Hazme salir de este mal olor. Hazme salir de esta inmovilidad para que yo siga caminando y avanzando hacia ti.
hacia la Jerusalén celestial. Pues bien, querida familia, lo dejamos ahí y hasta la próxima.